Entonces, para este caso, veamos. Me dicen, la hibridación de nitrógeno en los siguientes compuestos es, ya. Chicos, punto muy práctico para poder llegar a la hibridación. Lo que tú tienes que contar alrededor de un átomo del que te estén pidiendo es la cantidad de pares enlazantes y no enlazantes. Y esa cantidad de pares enlazantes y no enlazantes es la que te va a dar la hibridación. Por ejemplo, si yo me quiero ir directo nada más al resolver el ejercicio y veo acá, digo, bueno, alrededor del nitrógeno, que es lo que me están pidiendo, ya alrededor del nitrógeno, ¿yo qué veo? Veo 1, 2, 3 y 4 pares electrónicos. De estos 4 pares electrónicos, yo lo que puedo afirmar es que 3 pares son enlazantes y un par es un par libre o par solitario. A mí no me importa eso, a mí lo que me importa es que cuántos pares o cuántos pares electrónicos tengo alrededor. ¿Y cuántos pares electrónicos tengo alrededor? 4. De los 4, 3 son enlazantes y uno es solitario. Entonces, para 4 pares electrónicos, ¿ya? La configuración, en todo caso, la hibridación vendría a ser sp3. Y una de las formas de cómo definirlo, sp3, es porque se combina un orbital del tipo S más 3 orbitales del tipo P. Por lo tanto, vas a tener 4 orbitales del tipo sp3, ¿ya? Y estos vienen a ser tus 4 orbitales sp3 que tienen una geometría tetraédrica. Profe, pero acá no tienen una geometría tetraédrica, claro, porque tú no estás dibujando al par libre. Pero si tú quisieras dibujar al par libre, tendrías ahí la geometría tetraédrica, ¿no? Este viene a ser tu par libre y estos vienen a ser tus 3 pares enlazantes. Entonces, eso viene a ser para el nitrógeno. Ahora, para este otro nitrógeno, ¿qué vas a decir? Bueno, alrededor de este nitrógeno, ¿cuántos pares electrónicos veo? Veo 1, 2, 3 y 4, de los cuales 3 son enlazantes y 1 es solitario. Entonces, como también hay 4 pares electrónicos, estos 4 pares electrónicos me darán hibridación para este nitrógeno del tipo sp3. Entonces, tanto para este nitrógeno como para este nitrógeno, la hibridación es sp3. Entonces, alternativa de respuesta va a ser la letra C, ¿ya? Pero ahora, no nos quedemos con eso. Yo te pregunto, ¿ya? Yo te pregunto, ¿cuál es la hibridación del carbono en esta molécula? Vamos, lúcete. ¿Cuál sería la hibridación del carbono en esa molécula? ¿Alguien contestó? sp2. Muy bien, Ian. sp2. ¿Por qué razón? Porque acá, en el carbono, tú ves 1, 2 y 3 pares enlazantes del tipo sigma. Muy importante. Mira, este enlace que tú ves acá es un enlace del tipo sigma y enlace sigma. Entonces, como hay 3 pares enlazantes del tipo sigma, significa que su hibridación es sp2. Y es lo que tienes acá. 3 pares electrónicos alrededor del átomo, hibridación sp2. Ahora, te recontracreo, ¿ya? Te recontracreo. ¿Cuál sería la hibridación alrededor del oxígeno? Cuidado con lo que me respondas. Víctor nos dice sp, muy bien. ¿Alguien más? Ninguna. Ya, creo. Ya. Primero, Víctor, está bien tu intento, ¿ya? Pero acá hay algo muy importante. Hay que tener en cuenta que el oxígeno no está correctamente dibujado. ¿Por qué? Porque la manera correcta de dibujar el oxígeno hubiera sido la siguiente: colocarle un puntito por acá y colocarle otro puntito por acá. Porque acuérdate que el oxígeno debería completar su octeto: 2, 4, 6 y 8 electrones. Entonces, esa sería la manera correcta. De repente no lo han dibujado bien porque el foco de atención debiera estar en el nitrógeno. Pero si tú hubieras tenido que dibujar esto, hubieras tenido que dibujarlo de esa manera. Entonces vuelvo a preguntar, ahora sí, dime, ¿cuál sería la hibridación del oxígeno en ese caso? Lúcete. ¿Cuál sería la hibridación del oxígeno en ese caso?
Nada, igual. La hibridación del oxígeno en ese caso tendría que haber sido hibridación del tipo sp2. Profe, ¿cómo llego yo a eso? Porque tiene un par sigma y tiene dos pares libres. Entonces, al tener un par sigma y dos pares libres, tiene tres pares electrónicos alrededor del átomo central. Entonces, eso hace que su hibridación sea del tipo sp2. Pero nuestro foco de atención ha sido nitrógeno. Esto es clásico de admisión, chicos, ¿ya? Entonces, o te dan la molécula dibujada o tú tienes que dibujarla. Y sobre eso llegar a al tipo de enlace, ¿ya? Continuemos. Liam, para poder cerrar tu pregunta. Hace un rato todavía no habías entrado, por eso no cerramos tu pregunta. Dice, me preguntabas, profe, ¿por qué era 10? Porque acá te dice, el fósforo expande su capa de valencia a 10 electrones. Si no me hubieran dicho esto, tú simplemente hubieras considerado, en vez de 10, un 8, porque el fósforo típicamente debería cumplir con su octeto. Pero como acá te dicen que expande su valencia a 10, entonces le pones un 10. Si hubiera sido de repente un compuesto del azufre y te dicen expande su capa de valencia a 12, entonces el número le pones acá como un 12 y haces los cálculos similares. ¿De acuerdo? ¿Sí? Espero que te haya quedado claro. Perfecto. Muy bien. Continuemos. Ahora, me dice, para las siguientes instancias, indique la relación correcta entre la geometría molecular y la hibridación del átomo central. Ya, mira, yo voy a ir dibujando y tú vas llegando a la conclusión. Ya, por ejemplo, para el caso del BF3 es el boro con 1, 2 y 3 átomos de flúor. Luego el metano es el carbono con 1. Lo voy a dibujar así ya para confundirte, eso recontra malo. Con el hidrógeno. El H2S, ya, el H2S va a ser así, mira, hidrógeno, azufre, hidrógeno, y el azufre tiene dos pares libres, ¿ya? Luego el SO2 yo lo voy a dibujar aquí, doble enlace de oxígeno, chin, 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 por acá, ya una ayudita te voy a dar todavía ya, chin, 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 y pa, ya. Y luego el O3. El O3, el ozono, lo voy a dibujar por acá lo voy a dibujar. El ozono es oxígeno, doble enlace oxígeno, y por acá, oxígeno. Dibujar moléculas para ti ya debe ser algo conocido, ¿ya? Así que practica mucho con dibujar moléculas, ¿ya? Continuemos. Primero, identifique la relación correcta de geometría molecular y la hibridación. Primero, tú recuerda que todos los átomos típicamente deben cumplir con el octeto. ¿Qué átomos típicamente no cumplen con el octeto, chicos? Y eso grábatelo. Átomos que por lo general no cumplen con la regla del octeto es el hidrógeno, el berilio, el boro y el aluminio, ¿ya? Ellos los debes tener bien, bien claritos. Ellos típicamente no cumplen con la regla del octeto. Entonces, como no cumplen con la regla del octeto, entonces bastaría con identificarlos. Acá está el boro. El boro simplemente logra estabilidad con 6 electrones. Entonces, ahí están sus 6 electrones. 2, 4, 6, se acabó. Él no necesita tener un par libre para completar el octeto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ser esta forma. 1, 2, 3. ¿Qué geometría tiene? Tiene geometría trigonal plana. Allá tiene geometría trigonal plana. Y la hibridación de él, ¿cuál va a ser? sp2, porque vas a sacarlo de la siguiente manera. Tienes enlace sigma y enlace sigma, tres pares electrónicos alrededor, hibridación del tipo sp2. Entonces, vas a llegar a la conclusión también de que este señor tiene hibridación sp2 y que la geometría es una geometría trigonal plana. ¿Ya? Ve viendo si coincide con lo que te dan acá. Me pide lo correcto. Definitivamente esto no es. Lo de acá, el metano, ¿ya? El carbono es tetravalente, ahí está. Tiene 1, 2, 3, 4 enlaces sigmas. Al ojo, chicos, ¿cuál sería la hibridación de él? Hibridación sp3. Y la geometría, ¿qué geometría va a ser? Geometría tetraédrica. Tiene
4 pares electrónicos alrededor, similar a lo que tú tienes acá, geometría tetraédrica, se acabó. Para este señor, fíjate, si no existiera este par libre y no existiera este par libre, ¿la geometría de qué tipo sería? Ayúdame. Si no existieran estos dos pares libres, ¿la geometría de qué tipo sería? Muy bien, sería lineal. Pero debido a que existen esos pares libres, la geometría en realidad es una geometría angular. Por lo tanto, lo correcto debe ser así. El hidrógeno azufre y por acá colocar par libre, ¿ya? Entonces, la geometría que encontraremos acá es geometría angular. Y pregunto, la hibridación, ¿cuál es la hibridación? Lúcete. Tiene 1, 2, 3 y 4 pares electrónicos alrededor. Perfecto. La hibridación va a ser hibridación del tipo sp3. Entonces, angular sp2, no, eso no es correcto, eso tampoco es correcto. Acá, nuevamente, pregunto, si no existiera este par libre, ¿la geometría de qué tipo sería? Si no existiera este par libre, la geometría tendría que ser lineal. Pero como está este par libre, entonces la geometría va a ser una geometría del tipo angular. Perfecto. Ahora lúcete. ¿Cuánto es la hibridación que tiene este azufre? Su hibridación, muy bien, hibridación sp2, porque tienes enlazante sigma, enlazante y par libre. Cuando tienes 3 pares electrónicos alrededor, la hibridación es del tipo sp2. Entonces, angular sp2, esta tendría que ser tu respuesta, ¿ya? Y en el caso del ozono, ya sacas tu cuenta. Me dicen trigonal plana, no, no debe ser trigonal plana. Si no existiera este par libre, sería geometría lineal. Pero como existe este par libre, la geometría es una geometría angular. Y la hibridación que tiene este oxígeno va a ser hibridación del tipo sp2. ¿Ya? Entonces, marcarías como alternativa la letra D. Esa tendría que ser tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Ajá. Me dice, indique si cada molécula es polar o apolar respectivamente, ¿ya? Yo voy a dibujar las moléculas y conforme yo voy dibujando las moléculas, tú vas mentalmente colocando si es polar o apolar. Yo te voy a preguntar y obviamente vamos a hacerlo juntos, ¿ya? En el primer caso me hablan del CO2. Voy a colocarlo por acá, primer caso CO2. En el CO2 sería así, oxígeno, doble enlace carbono, doble enlace oxígeno. Ajá. Luego en el SO2 sería el azufre, doble enlace con el oxígeno. Luego en el amoníaco, alternativa 3, sería el nitrógeno con 1, 2 y 3 hidrógenos y el par libre de nitrógeno. Luego tengo el borano, que es BH3, hidrógeno e hidrógeno. Y el último caso, el tetracloruro de carbono, alternativa 5. Pi. Entonces sería carbono unido al cloro, cloro, cloro y cloro. Perfecto. Entonces, me vas ayudando, ¿ya? En este primer caso, ¿polar o apolar? Te sale la letra E. A ver, vamos a ver, te sale la letra E. ¿A quién le sale? A Lian le sale la letra E. A ver, ¿alguien más quiere poner su clave? Ya mejor veamos con clave, ¿ya? Lian ya se mandó con la letra E. ¿Alguien más quiere poner su clave? Solamente Lian se ha mandado. Recontravaliente. Nadie más. Ya, para no hacerla larga. Creo que sí, Lian. Vamos a ver si es cierto. Primero, criterios para poder obtener la polaridad o no.
El átomo central no tiene pares libres, chévere. Y los átomos alrededor son iguales. Cuando se cumple ese criterio, esta molécula es una molécula apolar. ¿Ya? En el segundo caso, mira, átomo central tiene par libre. Basta que yo encuentre ese par libre de acá, esta molécula es una molécula polar. Ya fue, perdió. ¿Ya? Átomo central tiene par libre. Veo el par libre, polar. ¿Ya? Átomo central no tiene pares libres. ¿Ya? Y los átomos alrededor son iguales. Los tres son hidrógenos. Cuando ocurre eso, esa molécula es una molécula apolar. ¿Ya? Y aquí el átomo central no tiene pares libres y los que están alrededor son iguales. Por lo tanto, esta molécula es una molécula apolar. ¿Ya? Quiero hacer una prueba contigo. Mira, voy a hacer lo siguiente. Quiero que me respondas rapidito antes de que se nos vaya a ir la hora. Te pregunto, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Cómo clasificas esta molécula? ¿Polar o apolar? Porque eso ya es parte de admisión, ¿ah? Ya ha venido en admisión más de una vez. ¿Cómo la clasificas? AE, ¿polar o apolar? Pon PO si es polar y pon AP si es apolar. Rapidito, no pierdas tiempo. ¿Cómo lo clasificas? ¿Nada? ¿O no lo están viendo? ¿O estoy llegando muy a destiempo mi audio? ¿Cómo lo clasificas? Clasifícalo. ¿Polar o apolar? Muy bien, Walter. Polar. ¿Por qué? Porque tienes el átomo central y no todos alrededor son iguales. Muy bien. Pregunta. ¿Y si yo hiciera esto? ¿Polar o apolar? Liam nos dice apolar. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo con Liam que es apolar? ¿Alguien más? Ya. Liam, lamento decepcionarte, pero esta molécula es una molécula polar. Profe, pero es simétrica. A mí me han enseñado en la academia que si es simétrico es apolar. Ten mucho cuidado. La simetría no se analiza en la notación de Lewis. La simetría se analiza en la misma molécula, con su geometría molecular. Eso quiere decir que si yo tuviera que analizar la simetría de él, tendría que dibujar al carbono, ¿ya? Voy a dibujar por aquí un cloro, voy a dibujar de repente por aquí otro cloro, voy a dibujar por acá un hidrógeno y voy a dibujar por acá otro hidrógeno. Porque tú acuérdate que esta molécula es una molécula tetraédrica. Entonces, si yo tuviera que dibujar los vectores momento dipolar, como el carbono es más electronegativo, el vector se dirige al carbono. Aquí el vector se dirige al carbono. Como el cloro es más electronegativo, el vector se dirige hacia el cloro y el vector se dirige hacia el cloro. Por lo tanto, si yo analizo la resultante de ellos, la resultante sería un vector que va dirigido en ese sentido. Como hay un vector momento dipolar resultante, entonces esta molécula, así como la veo, o así dibujada en su notación de Lewis, es una molécula polar. Ten bastante cuidado porque eso ya ha venido más de una vez en exámenes de admisión uni. Ya tengan bastante cuidado. La simetría no se analiza en la notación de Lewis. La simetría se analiza en la molécula dibujada con su geometría. Entonces, ¿cuál sería la secuencia? A, P, P, A, A. Perfecto. Alternativa, la letra E. Muy bien, Lía. Perfecto, la chuntaste. Clave, la letra E. Esa es tu respuesta. Muy bien. ¡Pam! Listo. Continuemos. Siguiente pregunta.
¿Ya? Si tienen más preguntas, no hay ningún problema, ¿eh? Las hacen con toda la... Ah, esta salió repetida, qué bueno. Next. Ajá, pregunta teórica. Con respecto a los metales, determine si las proposiciones son verdaderas o falsas, ¿ya? De manera que hagamos un pequeño repasito de ello, porque a esto normalmente no se le da bola en la academia. Dice, la teoría del mar de electrones explica las propiedades tales como la conductividad eléctrica, la conductividad térmica y el brillo de los metales. Los metales tienen tendencia a perder electrones y formar cationes, y los metales son dúctiles, ¿ya? Cuando hablamos de la teoría, en el caso de el enlace metálico, nosotros hablamos de dos teorías, ¿ya? La teoría del mar de electrones y la teoría de las bandas, o la banda de conductividad eléctrica. Esta teoría de las bandas, ustedes la pueden ver con mucho más detalle en un libro de física, pero vamos a intentar verlo de manera escueta, no como lo verían, porque, por ejemplo, si quienes han decidido ser ingenieros electrónicos o de repente ingenieros de sistemas, esto lo van a ver, pero, o eléctricos, esto lo van a ver, pero un montón. La teoría del mar de electrones me dice de que cuando yo tengo un sólido metálico, el sólido metálico en realidad termina siendo ¿qué cosa? Termina siendo, veamos a ver si hay cositos por acá. A ver, ojalá que funcione. Funciona bien. Ajá, bien. Ajá, qué bueno, chévere. Listo. Ya. Ahora sí, ya se arregló un poquito. Entonces, mira, suponiendo de que esto sea un cristal metálico, ¿ya? Y estos son los átomos metálicos, por así ponerte un caso, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Un cristal metálico estaría formado por un núcleo atómico, el núcleo del metal, cargado positivamente, obviamente, ¿no? Y sus electrones que se encuentran rodeándolo, ¿ya? Entonces, el cristal metálico sería el metal con su nube electrónica alrededor. Pero estos electrones tienen la posibilidad de moverse por todos lados, ¿ya? Entonces, de tal manera que tú vas a encontrar alrededor de un ion metálico que está en una posición relativamente fija, una cantidad enorme de electrones que se mueven de una manera muy desordenada. Por esto, a esto se le llama la teoría del mar de electrones. Los electrones no están quietos y en realidad cuando tú a todo este bloque, mira, si tú a todo este bloque que tienes acá intentas moverlo, ¿ya? Lo que va a ocurrir, ojalá que se pueda mover, mira, ti, si lo puedo mover. Cuando yo lo muevo a este señor acá, ¿qué va a ocurrir? Todos sus electrones lo van a perseguir, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido si es que yo muevo a estos átomos o estos iones metálicos desde acá hasta acá? Primero, que no he roto ningún enlace. Y segundo, que al ser estos iones con carga positiva, los electrones los van a perseguir. ¿Y qué he logrado? He logrado que una estructura más gruesa se convierta en una estructura más delgada. Y esto permite justificar ¿qué cosa? Permite justificar la propiedad de la ductibilidad y la propiedad de la maleabilidad. Porque a diferencia de un enlace iónico y un enlace covalente, en donde tú rompes enlaces, en el enlace metálico no. Al mover tú los iones positivos o los cationes o en todo caso los núcleos positivos de una posición hacia otra, los electrones los persiguen y por lo tanto justificas esas dos propiedades. Como tienes electrones móviles, entonces vas a justificar también la conductividad eléctrica, porque los electrones no están quietos, sino se están moviendo de un lado para otro. Si tú analizas un poco y recuerdas la teoría de Bohr, ¿ya? El brillo metálico, si yo corto un metal, voy a ver un brillo metálico. ¿Y eso por qué ocurre? Porque cuando la luz incide sobre la superficie que recién ha sido pulida,
el electrón salta hacia lugares, o sea, hacia niveles de mayor energía y en su retorno emite luz. Y eso es lo que tú al final ves como si fuera brillo metálico. Entonces, las propiedades como la ductibilidad, la variabilidad, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, el brillo metálico son propiedades características de los metales que se justifican a través de la teoría del mar de electrones. Por lo tanto, esto es verdadero. Los metales tienen tendencia a perder electrones y formar cationes, obvio, ¿no? Justamente el electrón que pierde un metal es el que hace posible que esos electrones puedan desplazarse como un mar de electrones alrededor del cristal metálico. Eso es correcto. Y una de las características es que los metales justamente tienen bajos potenciales de ionización, los que le permite perder fácilmente electrones. Entonces, esto es correcto. ¿Los metales son dúctiles? Sí, también son dúctiles y son maleables. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Alternativa de respuesta sería clave la letra D. Profe, y no habló nada acerca de la teoría de las bandas. Allá. La teoría de las bandas, en principio, lo que hace es justificar por qué algunos elementos son buenos conductores, otros son malos conductores y otros son semiconductores. Por ejemplo, en el caso de los no metales, ellos tienden a ser aislantes. Se dice que tú vas a encontrar tres bandas: la banda de valencia, la banda de conducción y la banda de transición. Ya que le llaman la separación entre bandas, pero es una banda de transición, así también como la vas a encontrar, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? En los elementos no metálicos que funcionan como aislantes, la banda de valencia está alejada de la banda de conducción. Y para que una especie sea conductora, los electrones deberían estar en la banda de conducción para que puedan justificar la conductividad eléctrica. Entonces, si hay una gran distancia que también involucra una gran energía entre la banda de valencia y la banda de conducción, entonces le va a costar trabajo al electrón saltar de la banda de valencia a la banda de conducción y hacer que este elemento sea conductor eléctrico. Por eso más bien ellos dicen, ay, ya chévere, yo me siento mejor acá tranquilo, me quedo como aislado, bacán. En el caso de los metales, la banda de valencia y la banda de conducción se tocan entre ellos, prácticamente están una con respecto de otra. Por lo tanto, los electrones de la banda de valencia pueden pasar fácilmente a la banda de conducción y entonces el metal es un muy buen conductor eléctrico, ¿ya? Y en el caso de los semiconductores, por ejemplo, en el caso del silicio, en el caso del germanio, ellos son malos conductores eléctricos a bajas temperaturas, pero se vuelven conductores eléctricos a altas temperaturas. ¿Y cómo se justifica eso? A bajas temperaturas se comportan como elementos no metálicos, no conducen la electricidad, pero a altas temperaturas se comportan como elementos metálicos, conducen la electricidad. ¿Cómo lo justificas? Teoría de las bandas. La banda de valencia y la banda de conducción no se encuentran muy separadas. A bajas temperaturas, los electrones prefieren permanecer en la banda de valencia, entonces el semiconductor se comporta como no metal. Pero si tú incrementas la temperatura, haces que los electrones puedan saltar de la banda de valencia a la banda de conducción y por eso es que a altas temperaturas los semiconductores, ejemplo el silicio, ejemplo el germanio, se comportan como elementos metálicos. De eso es lo que te habla la banda de, o la teoría de las bandas. ¿De acuerdo? Espero que les haya quedado más claro esto de acá. ¿Ya? Entonces, continuemos con la siguiente pregunta que ya nos queda poco tiempo. Ajá, esta pregunta, muy bonita, ¿ya? Fuerzas intermoleculares. Me dice, ¿cuál de las siguientes sustancias posee la mayor fuerza de dispersión de London entre sus moléculas? Las fuerzas de dispersión de London son fuerzas que aparecen en todo tipo de moléculas. Si una molécula tiene nube electrónica, tiene fuerza de dispersión de London. Y como todas las moléculas tienen nube electrónica, todas tienen fuerzas de dispersión de London. Solamente que en algunas se ve mucho más estas fuerzas y en otras no se ve tanto. ¿De qué depende eso? Eso va a depender mucho de la polarizabilidad que tenga la molécula, del tamaño que tenga la molécula y cómo está dispuesta la molécula. Por ejemplo,
Cuanto más grande sea la molécula, mayor serán sus fuerzas de London. Entonces, si yo analizo bajo ese criterio, ¿qué diré? Primero, aquí todas las moléculas son hidrocarburos. Todas están formadas por carbono e hidrógeno, ¿ya? Pero ¿cuál de ellas es la más grande? ¿Cuál tiene mayor tamaño molecular? ¿A, B, C, D o E? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál, chicos? La letra C, obviamente. C8H18, porque esta tiene 8 carbonos. Entonces, si hablamos de 8 carbonos, estamos hablando de una cadena carbonada de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas. Si hablamos de C6H6, esto de acá es el benceno. Si hablamos de C5H12, 1, 2, 3, 4, 5. Y C2H6 viene a ser ¿qué cosa? Carbono, carbono, con 1, 2, 3, 1, 2, 3 hidrógeno. ¿Ya? La molécula más grande que es hidrocarburo es esta de acá. Y al ser más grande y al tener una nube electrónica más polarizable, tiene mayores fuerzas de dispersión del hondo. Por lo tanto, marcarías como alternativa de respuesta la letra B, ¿ya? Las fuerzas del hondo van a estar presentes en todo tipo de moléculas, polares o apolares, pero en las moléculas polares va a predominar o puente de hidrógeno o, londo, o dipolo-dipolo, dependiendo del tipo de molécula. Y en moléculas apolares, la única que vas a encontrar son las fuerzas de dispersión del hondo. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la forma. Siguiente. Marque la correspondencia incorrecta respecto a la sustancia fuerza intermolecular. CH cloro 3, ¿ya? Fuerzas de Kisson. H2O, puente de hidrógeno. Helio, puente de hidrógeno. Profe, ¿qué son fuerzas de Kisson? Fuerzas de Kisson son las fuerzas del dipolo-dipolo. Aquí son fuerzas que se van a dar en moléculas que son polares, en donde no voy a encontrar puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, te pregunto, la primera, ¿es una molécula polar? Sí, profesor, sí es una molécula polar. ¿Cómo lo sabes? Porque usted nos dijo que si nosotros tenemos carbono, hidrógeno, y por acá tenemos cloro, cloro, y tenemos cloro, lo que va a ocurrir es que esta molécula, uy, no quiere borrarse, tiqui, tiqui, acá está, esta molécula, como tiene un átomo central que no tiene pares libres y no todos alrededor son iguales, esto es una molécula polar. Pero como no forma puente de hidrógenos, acá la interacción característica va a ser la interacción del dipolo-dipolo. ¿Correcto? Por lo tanto, lo primero es correcto. ¿Ya? Lo segundo, en el agua hay puente de hidrógeno, luce que en el agua hay puente de hidrógeno, ¿sí o no? Habla. Claro, obvio, ¿no? Vas a encontrar enlace puente de hidrógeno. Y el enlace puente de hidrógeno no está dentro de la molécula del agua, sino el enlace puente de hidrógeno se da entre moléculas del agua por interacción del hidrógeno de una molécula con el oxígeno de otra molécula, ¿ya? Esto se va a dar cuando el hidrógeno de una molécula interactúa ya sea con el flúor, oxígeno o nitrógeno de otra molécula. Entonces, acá hay puente de hidrógeno, yes, acá hay puente de hidrógeno. En el caso del helio, ¿ya? En el caso del helio, el helio es un gas noble, ¿ya? Es un gas noble. Y al ser un gas noble, es una sustancia apolar. Y para ser una sustancia apolar, las fuerzas características que voy a encontrar aquí son las fuerzas de London. Entonces, lo que diré es que acá esto no se cumple. ¿Dónde se va a cumplir? Se va a cumplir en 1 y 2, entonces alternativa, la letra C. Clave, la letra C. Solo 3. Esa es tu respuesta. Muy bien. Listo. Continuemos. Pregunta número 22. Ajá. Te dice, dada la siguiente sustancia, señale
cuáles presentan fuerzas de puente de hidrógeno. Listo, a ver, veamos. En el primer caso, alternativa 1, tengo HCl que interactúa con el otro HCl. ¿Hay interacción? Sí, porque el cloro y el hidrógeno interactúan. Pero esta interacción es una interacción del tipo dipolo-dipolo. ¿Ya? Luego, NH3. Bueno, en NH3, ¿qué voy a encontrar? Hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno, pim, pim. Y por acá voy a encontrar nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Así voy a ponerle de esta forma, ¿ya? Entonces, si tú ves, aquí el nitrógeno de una molécula con el hidrógeno de otra molécula forma enlace puente de hidrógeno. Esto sí es correcto. Y en el último caso, en el caso del alcohol, CH2OH, C2H5OH, tú vas a tener esto. Voy a dibujarlo. CH3, CH2 y por acá el OH, ¿ya? Y por acá voy a ponerle el hidrógeno, oxígeno, CH2, CH3. Entonces, ¿qué vas a observar? Que el hidrógeno de esta molécula interactúa con el oxígeno y el oxígeno con el hidrógeno. ¿Qué tipo de interacción? Enlace puente de hidrógeno. Entonces, ¿en qué moléculas voy a encontrar enlace puente de hidrógeno? En 2 y 3, alternativa de respuesta, clave, la letra E. Esa es tu respuesta. ¿Dónde está mi cosito acá? Clave, la letra E. Ahí voy a encontrar enlace puente de hidrógeno. ¿Ya? Y, veamos acá. Muy bien, listo. Eso ustedes lo responden, chicos. Indique, profesor, encontré una pregunta. ¿Es probable que los electrones tengan 4 números cuánticos iguales si se encuentran en las cortezas electrónicas de 2 átomos? Me genera una duda porque dice 2 átomos. Y, profe, encontré esta pregunta. ¿Es probable que 2 electrones tengan sus 4 números cuánticos iguales? Es probable que 2 electrones tengan, si se encuentran en las cortezas electrónicas de 2 átomos. A ver, si es que, para responder tu pregunta rápidamente antes que se nos vaya la hora, por favor, me van a dar la respuesta de esto, ¿ya? Si es que no están dentro del mismo átomo, sí es probable. No es que sea probable, sino que es posible. Que sea probable es muy poco probable, pero posible sí es. Porque la regla te dice que 2 electrones en un mismo átomo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos. Pero si no pertenecen al mismo átomo, sí podría ser. La probabilidad es muy baja, pero de que es posible, es posible. Hay que separar o hay que diferenciar lo posible de lo probable. ¿Ya? Listo. Entonces, para cerrar, chicos, espero haber respondido a tu pregunta. Claro, es como 2 átomos distintos. Dentro del mismo átomo no se cumple. Aquí te dicen mayores fuerzas de London. Chicos, al ojo porque se nos va la hora. 1, 2, 3, 4, 5. Esto de acá, la letra A. Esa es tu respuesta.